Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico y me alegro de compartir con ustedes estos momentos de entregarles de la palabra de Dios. Y hoy día quiero que reflexionemos justamente sobre este evento que es Semana Santa, que muchos conversan sobre este tema y se ven ciertos aspectos. Hoy día yo quiero que nosotros podamos escudriñar en la palabra de Dios lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero la noche anterior. Y que justamente en Mateo capítulo 26, del versículo 17 en adelante, se habla de la institución de la Cena del Señor. Y dice así su palabra. En Mateo capítulo 26, del versículo 17 en adelante, para que usted lo pueda seguir en su Biblia. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo Jesús: tú lo has dicho. Que Dios bendiga la palabra del Señor. En este pasaje nosotros podemos ver algunas situaciones que hay que tomar en cuenta. Aquí del versículo 17 al 20 se habla de una fiesta, la fiesta de la Pascua. No sé si usted se recuerda cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, la última plaga era cuando pasaba el ángel de la muerte y mataba a todos los primogénitos. Y esa era la orden para ese ángel, matar a todos los primogénitos de seres humanos y de animales. Pero sin embargo, se le dio la orden a Moisés de que le dijera a todo el pueblo de Israel que en esa noche ellos mataran un cordero, lo cocinaran y que hicieran también pan, pero sin levadura, porque en esa noche Dios los iba a liberar. Y con la sangre de ese cordero ellos tenían que pintar el dintel de su puerta, el marco externo, el que daba, se puede decir, a la calle, y dejar ahí esa marca de sangre que era de ese cordero sacrificado. Y esa noche pasó el ángel entonces por el pueblo de Egipto y mató a todos los primogénitos de seres humanos y de animales. Pero en aquellas casas donde vio esa marca de sangre, pasó de largo. Al otro día el pueblo de Egipto estaba tan afligido que dejó que el pueblo de Israel se fuera. Y ellos entonces salieron rumbo a la tierra prometida. Y estando entonces en esa travesía en el desierto, Dios, por boca de Moisés, le dijo a este pueblo: lo que ustedes van a hacer una vez al año, van a recordar esta manera de cómo salieron. Y ustedes entonces una vez al año van a sacrificar un cordero, van a derramar su sangre y van a comer panes sin levadura durante una semana, recordando cómo Dios los sacó con fuerza y con poder de Egipto. Y de esa manera entonces se instituyó justamente la fiesta de la Pascua, que significaba el sacrificio de un cordero para que el pueblo fuera liberado. Y esto entonces es lo que comienza en estos versículos cuando dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos
para que comas la Pascua. Vea usted cómo Dios establece sus planes. Porque justamente en esta fiesta de la Pascua, otro cordero va a ser sacrificado. El Cordero de Dios iba a ser llevado al matadero, como decía Isaías. Iba a ser azotado, iba a ser avergonzado y finalmente crucificado. Y ese Cordero, que era Jesucristo, murió en esa cruz. Y eso es lo que se está recordando en primera instancia. Pero vea usted cómo coinciden estas dos situaciones, algo que había pasado muchos años atrás. Cuando el pueblo de Israel fue liberado con poder de Egipto, fue con el sacrificio de un cordero, en donde la sangre pintada a los dinteles libró a cada uno de sus hogares de la muerte. Asimismo, hoy día la sangre de Jesucristo, que derramó por todos nosotros, nos libra de la condenación del pecado y de la muerte eterna. Y es por eso que aquí viene justamente ese engranaje, como en la fiesta de los panes y levadura, la fiesta de la Pascua, en donde recordaban que un cordero fue sacrificado, Jesús se presenta. Y Él le dice, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Fíjese estas palabras en el versículo 18, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua como discípulo, con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y esto fue la preparación. Este es una de las imágenes más conocidas hasta el día de hoy en todo lo que es, yo diría, el mundo cristiano. Es la conocida Última Cena. Este es un cuadro pintado por Leonardo da Vinci en el siglo XV. Ya ha sido replicado, ya ha sido copiado, se ha hecho en pintura, yo algunas veces la he visto hecha en cobre, en algunos hogares está puesta, etcétera, etcétera. Yo hoy día quiero hacerle un comentario justamente sobre este aspecto de la Última Cena. Aquí está Jesús al centro y 6 discípulos a ese lado y 6 discípulos a este otro. Esa era la noción en ese tiempo de lo que era el arte y lo que era también el equilibrio. Jesús al centro, 6 discípulos allá y 6 discípulos acá. Para que usted sepa, este discípulo que está aquí es Judas. Es decir, aquí está Jesús, aquí hay 2 discípulos y en el tercer lugar está Judas. ¿Por qué le hago notar esto? Porque yo crecí también en mi formación cristiana, aprendiendo la palabra del Señor y leyendo muchas veces este pasaje, y yo muchas veces me decía una pregunta, pero ¿cómo no se dan cuenta? Porque mire, en los siguientes versículos dice lo siguiente, en el versículo 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto digo que uno de ustedes me va a entregar. Se sentó a la mesa con sus 12 discípulos y les dio al tiro una noticia. Uno de ustedes me va a entregar. Y todos se pusieron tristes, dice el versículo 22. Y entristecido en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y aquí es donde yo quiero justamente, era mi gran duda. Porque Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron a preguntar, ¿pero quién? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y Jesús dijo, el que mete el pan en el plato conmigo, ese me va a entregar. Entonces yo miraba esta imagen. Entonces, claro, si usted se recuerda, dije que este Judas, él tenía que pararse, venir al lado de Jesús y meter
su mano entonces en el plato de Jesús. Yo decía, ¿cómo los demás discípulos no se dan cuenta? O quizás lo hacía en forma escondida, metía la mano y por decir, a lo mejor el plato del maestro está más rico. Yo decía, pero ¿cómo los demás no se daban cuenta? O no se dieron cuenta en esos momentos cuando Judas se paró y metió la mano en el plato del maestro. Porque justamente la gran problemática que nosotros tenemos es que siempre tratamos de explicar las cosas, incluso muchos de los textos bíblicos, de acuerdo a nuestro conocimiento cotidiano, actual. Esta pintura está hecha con los ojos de un hombre del siglo XV. Esta pintura fue elaborada por un hombre que tenía las costumbres, los hábitos del siglo XV. ¿Y cuál era el hábito? Y que incluso perdura hasta el día de hoy, en lo que llamaríamos el mundo occidental, es sentarse en la mesa, alrededor de una mesa, y ahí compartir la comida. Ahora, en el día de hoy, en cada hogar yo sé que la dueña de casa, cuando llega el momento de almorzar, le sirve a cada uno su plato. Es decir, cada uno tiene su plato de comida. Lo único que queda de común es la ensalada, pero incluso en algunos hogares colocan un platito aparte para que el que quiera ensalada saque de la ensaladera común, la coloque en su platito y tenga entonces también su porción de ensalada. Esa es la costumbre occidental. Y más todavía, ¿cuál es otro aspecto de la costumbre occidental que perdura hasta el día de hoy? Comer con servicio. Usamos tenedor, usamos cuchillo, usamos cuchara. Dependiendo si hay sopa o si son sólidos, tenedor, y si hay carne, cuchillo. Algunos dirán, ¿cuándo hacemos un asadito? Pero hoy día esa es la costumbre. Y este hombre también, cuando leyó el texto, se imaginó entonces a los discípulos y a Jesús sentados de esa manera. Porque esa era la manera como él comía. Esa era la manera como él lo hacía. Pero sin embargo, al hacerlo de esta manera, y cuando uno lee el texto, uno dice, ¿cómo entonces Judas, que fue el traidor, y Jesús lo había dicho, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar? ¿Cómo no se dieron cuenta los demás cuando Judas se paró y fue entonces y metió la mano en el plato del maestro? Y cómo después Judas hace la pregunta entonces, Maestro, ¿seré yo? En el versículo 22 están todos tristes. En el 23, Jesús responde, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y dice, a la verdad en el 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo Jesús, tú lo has dicho. Judas, sabiendo que él era el traidor, le pregunta. Y entonces, volviendo entonces a esa imagen que yo les comentaba de Leonardo da Vinci, Judas le pregunta, ¿seré yo, maestro? Y Jesús le responde, sí, tú serás. Si yo me pongo en esta mesa, Jesús tendría que haberse dado vuelta entonces para decir, sí, tú me vas a entregar. Sin embargo, yo quiero decirles que la manera de comer en esa época era muy diferente. Y quiero que entonces veamos, esta es la imagen más cercana y esta es la manera más, yo diría, correcta de presentar lo que es este pasaje bíblico. Aquí vemos entonces a Jesús rodeado de sus discípulos. No están en una mesa alargada, sino que están en círculo.
cada uno de ellos está en un lugar, pero sin embargo todos pueden mirar a Jesús simultáneamente. No como en la otra imagen donde estaban así extendidos a los lados. Aquí Jesús estaba rodeado de sus discípulos. Y es más, la comida se colocaba al centro. Y en esa época no se comía con servicio, se comía con las manos. Y lo que se usaba para poder apurar el alimento era un pedazo de pan. Y lo que se colocaba entonces al centro de la mesa era justamente lo que compartían todos. Entonces cuando Jesús dijo, el que mete conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar, no estaba diciendo, oiga, miren bien, fíjense bien en quién mete la mano, porque ese me va a entregar. No, él estaba diciendo otra cosa, muy importante y a la vez muy dolorosa. Aquel que ha compartido conmigo el alimento hasta el día de hoy, que ha caminado conmigo, ha visto mis milagros, ha visto el poder de Dios que he podido obrar en aquellos que han sido sanados, cuando ha sido la multiplicación del pan, aquel que me ha acompañado cuando los sacerdotes han querido acusarme y han escuchado mis respuestas. Esa persona está hoy día metiendo la mano conmigo en el plato. Y esa persona que ha compartido tanto conmigo, ¿de qué le ha valido? ¿De qué le ha servido estar conmigo tanto tiempo? ¿De qué le ha servido escuchar mis palabras? ¿De qué le ha servido haber visto los milagros si su corazón no ha cambiado? Muchas personas le echan la culpa al templo, le echan la culpa a la hermandad, porque ellos se van de la iglesia, no, que el pastor. Pero si usted se da cuenta, Judas estuvo en la mejor iglesia, tuvo al mejor pastor, escuchó directamente la palabra de Dios. Y sin embargo, hasta el último momento, su corazón todavía seguía confundido. Y él fue el que le entregó. Y justamente aquí es donde queda más claro entonces este texto. Todos compartían la mesa, todos compartían el alimento. Pero uno no aceptó la palabra de Dios en su corazón. Hoy día, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Hemos aceptado la palabra de Dios? Tantos años, no sé cuántos. Algunos serán 20, 30, otros serán 10, otros serán 2 o 1 año de acercarse al Señor. Pero no importa el lapso de tiempo, la pregunta es cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida en el día de hoy. Si esa palabra ha llegado a nuestro corazón, ha cambiado nuestra mente, ha cambiado nuestra forma de ser. Porque si no, Jesús murió en vano en una cruz. Jesús derramó su sangre en vano. Pero yo sé que cuando Él estaba ahí en la cruz, Él sabía que iba a morir. Y estaba sufriendo tremendamente. Pero aún así Él sabía que su sacrificio era para que usted y yo hoy día nos pudiésemos llamar hijos de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que entender entonces que cuando Jesús instauró esta ceremonia que hoy día conocemos como la Santa Cena, lo dijo que era para compartir y para recordar todo el camino que hemos recorrido juntos, que hemos compartido. Por eso que la Santa Cena se hace en conjunto, se hace ahí en la congregación, porque es de toda la hermandad, por eso es que es tan especial. Ahora fíjese que Jesús no dijo, ya vengan todos menos tú, Judas, que me vas a entregar, tú no entras, por lo tanto eres indigno. En cambio todos los demás sí vengan y van a estar conmigo. No, hasta el último momento, Jesús esperó que Judas se arrepintiera. Y asimismo hasta ahora Jesús está esperando ese arrepentimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces yo les invito que la próxima vez que usted lea este texto, porque alguna vez lo va a volver a leer, recuerde que así fue como compartieron ellos, que así fue como ellos hicieron esta última cena. Pero esta última cena tenía ese significado, en donde Jesús dijo, y lo dijo en esa noche, mi cuerpo será partido, mi sangre será derramada por ustedes.
y coincidió justamente con esa fiesta que los judíos celebraban, que era la Pascua de libertad. Y Jesús murió en esa fiesta, simbolizando al Cordero que derrama su sangre por todos nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que esta reflexión, que esta palabra sea de bendición para usted, para su hogar, para su familia. Y aun que el temor esté alrededor de usted, Dios está con nosotros. Él coloca paz en medio de la tormenta. Que la paz del Señor sea con usted y nos veremos en otro estudio bíblico.